del día de hoy. A ver, señor Escudero, ¿qué vimos la clase pasada? Vimos acerca de Shorty Calici, no me acuerdo la verdad, disculpe. A ver, señor Toscano, veo que está levantando la mano. No, Alicia, no se baja la mano. No sé qué le pasó. Bueno, sálgase y vuelva a ingresar. Ya, Póngase a Alicia. eso. A ver, señor Díaz, Fernando. Ya sobre lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Sí. Ya estábamos hablando sobre las enfermedades que había en los aparatos reproductores, ya sea masculino o femenino. Nos estaba hablando sobre el cáncer de la próstata, sobre qué pasaba sobre las enfermedades que le cogían las mujeres por el mal higiene y que les provocaba, que en este caso sería el bajo pH por jabones íntimos con un ácido o algo así. Y eso. Bueno, ya muy amable, señor Díaz. Bueno, entonces vamos a seguir con la materia, ¿no? Ahora vamos a hablar específicamente del embarazo, ¿sí? Ustedes saben que este proceso, ¿no es cierto? Que después de la fecundación, ¿no? Que es la fusión del óvulo con el espermatozoide dentro del organismo de una mujer, ¿sí? Comienzan a cambiar ciertas cosas, ¿no? Comienzan a haber evidencias en las cuales puede indicar un posible embarazo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son estas evidencias? ¿Cómo les puedo decir? El proceso de la menstruación desaparece, ¿no es cierto? Una de las evidencias. Otra de las evidencias vamos a ver que a nivel de los senos o de las mamas de la mujer comienzan a crecer y también a nivel del pezón, ¿no es cierto? La coloración comienza también a hacerse un poquito más pigmentada. Bien, ¿sí? Hablando de los primeros síntomas, ¿no? Que tiene la mujer que, que está en proceso de embarazo, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente ya hay ensanchamiento de las caderas. Bueno, en fin, ¿no? Pero ya estamos hablando de un embarazo más avanzado. Pero básicamente el primer síntoma es la pérdida o la ausencia de la menstruación, ¿sí? Pero ven, hay muchas chicas, ¿no es cierto? Mujeres que la menstruación no tienen un periodo regular, en el cual, ¿no es cierto? Supuestamente cada 21 días, cada 28 días tienen que menstruar. A veces las chicas menstruan a los 2, 3 meses, ¿no? Entonces, esto hace también que se confunda, ¿no? Especialmente cuando la chica tiene una relación sexual, ¿sí? A veces coincide, ¿no? Y puede darse estas también malos entendidos de que está o no está embarazada. Y también hay los famosos embarazos psicológicos, ¿no? En la cual la chica o la mujer, hablemos así, cree estar embarazada, ¿sí? Por miedo, bueno, por fin. Como les decía, muchas veces son sus primeras o su primera relación sexual, ¿sí? Pero cuando ya está este proceso, ¿no? Establecido en la mujer, desde el momento que se une el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Ya comienza este proceso, ¿no? Vean, aquí tenemos ampliado. Aparentemente, la fecundación o la concepción más o menos es en el más abajito, ¿no? En el primer tercio, segundo tercio de las trompas de falopio, ¿sí? Como pueden ustedes ver aquí, ¿no? En el momento que se fusiona el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Comienza una división celular propiamente dicho. Ustedes pueden ver aquí la fecundación en el segundo tercio, ¿no? Se fusiona y forma la primera célula. No olvidarse, esta primera célula se llama huevo o cigoto, ¿sí? Este huevo o cigoto comienza a dividirse. Primero en 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, hasta completar las 32 células. ¿Sí?
que toman el nombre de mórula. ¿Sí? Esta división se llaman blastocitos. ¿Sí? Entonces tenemos el cigoto, la primera división 2 blastocitos, 4 blastocitos, 8 blastocitos, 16 blastocitos y 32 blastocitos. ¿No es cierto? Que forma prácticamente lo que es la mórula. ¿Sí, señorita Delgado? Blastocitos es lo mismo que blastómeros. Sí, más específicamente son blastómeros. Sí, sí, en este caso, sí. Entonces forman, ¿no es cierto? Sí, hasta los 32 blastómeros. ¿Sí? ¿Qué forma en este caso la fase de mórula? ¿Sí? Entonces vean, una vez que forma esta fase, ha llegado aparentemente a la pared del endometrio, que ya lo encontramos en la cavidad uterina, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué pasa? Esta mórula es invaginada, ¿no? O sea, penetra en el interior de este endometrio, ¿sí? Es como que le recubre, no sé si tengo, no. Aquí tengo, ¿no? Vean, entonces aquí llegamos, ¿no es cierto? El blastocito, vean, y penetra en el endometrio, ¿sí? En la fase de mórula. Vean, entonces, ¿para qué es esto? Para protegerlo, ¿no? ¿Sí? Para protegerlo. Después de esto, hay una serie de divisiones, ¿sí? Formando cavidades. Vean, aquí tenemos que se diferencian dos cavidades, ¿no? Vean, aquí tenemos el embrioblasto y el trofoblasto. Pero antes de esto, vamos a leer esto. Señorita Delgado, por favor, me ayuda con la lectura de esto, por favor. La primera señal de que se está produciendo un embarazo es cuando desaparece la menstruación. El embarazo es el desarrollo del óvulo fecundado. Este proceso dura 9 meses y se produce en el útero. Cuando la blástula se implanta en el endometrio uterino, se desarrolla el saco amniótico que albergará al embrión. El saco amniótico está lleno de líquido amniótico que amortiguará golpes que reciba. ¿Sigo? Sí, síganos. Entre el útero y el embrión se desarrollará la placenta, que permitirá alimentar al embrión y retirar y eliminar los productos de desecho. También actuará como barrera defensiva. La comunicación entre la placenta y el embrión se realiza a través del denominado cordón umbilical, por el que pasan dos arterias y una vena. A lo largo de los 9 meses del embarazo se van produciendo cambios morfológicos y fisiológicos. Ya, muy amable, vean. Entonces, ¿no es cierto? Este más o menos es el proceso, un pequeño resumen. La placenta, hablemos, ¿no es cierto? Vean, es como un saco, ¿no? Que está lleno de líquido amniótico, ¿sí? La placenta sirve de protección, sí, pero sí hay ciertas sustancias que pueden atravesar la barrera placentaria, ¿no? Esta barrera, ¿sí? Por eso es muy importante que la mujer en el periodo de gestación tenga o extreme cuidados, ¿no? ¿Sí? Para evitar posibles complicaciones o tal vez algún daño en el nuevo ser, ¿sí? Vean las radiaciones, pasan, ¿no? Atraviesan esta barrera placentaria, ¿no? Hablando de esto, tenemos que diferenciar dos fases. La primera fase es la fase embrionaria, ¿no? Y la segunda fase es la fase fetal. En la fase embrionaria, prácticamente ahí se van formando todos los órganos, ¿no? Ustedes pueden ver en este desarrollo cómo se va formando las distintas estructuras, ¿sí? En la fase fetal estamos hablando de una fase de maduración de lo que se formó. Vean, como les decía, aquí se forman diferentes cavidades, ¿no? Sí, trofoblasto, el embrioblasto, hipoblasto, epiblasto, bueno, en fin, el citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, bueno, en fin, son cavidades, ¿no es cierto?, que van a ayudar a la formación de los distintos órganos. Luego de, sí, señor. Una pregunta, ¿qué pasa cuando o sea, el feto no le crece una parte del cuerpo? ¿Qué pasa ahí? A ver, verás, en el feto, como les digo, tenemos que diferenciar dos fases, ¿no? Primero la fase embrionaria o de embrión,
que son aproximadamente los 3 primeros meses. Después de eso tenemos la fase fetal, ¿no? Entonces, si tú me dices del feto, estamos hablando de la fase fetal, significa que en la fase embrionaria alguna parte no se formó, ¿no? ¿Sí? Puede ser por alguna malformación genética, ¿sí? Por genética. Otras puede ser porque la persona pudo estar expuesta a algún tipo de contaminación, ¿sí? Que causó esto. Entonces, los factores contaminantes son algunos, ¿no? Son variados. Sí, señorita Delgado. Es decir, que los órganos se forman en el periodo embrionario, pero se dan a diferenciación en el periodo fetal. Eh, Verás, sí, es maduración. Pasa el periodo embrionario y ya todos los órganos están formados, ¿sí? Y Solo que no se... pasa al cuarto mes, hablemos así, ya que empieza una etapa de maduración, ¿sí? No, gracias. ¿Qué es la maduración? Simplemente se van desarrollando las distintas estructuras, ¿no es cierto? Se van endureciendo los pulmones, el corazón, ¿sí? Para poder nacer. Pero ven, aquí tenemos una etapa que se llama de gastrulación, ¿sí? Después de la blástula, ¿no es cierto? Viene la mórula, después viene el periodo de la blástula y viene este periodo de gastrulación. En esta etapa de gastrulación se forman 3 capas, ¿sí? El endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Estas 3 capas van a formar, ¿sí? Los distintos órganos. Bien, aquí tenemos de una mejor manera, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Ectodermo, capa externa, mesodermo, capa media y el endodermo, capa interna, ¿no? ¿Sí? Vean que van a formar, unas van a formar el saco vitelino, otras que van a formar las capas que dan origen a los distintos órganos. Vean cómo se va formando un nuevo ser, ¿no? Tenemos diferentes hojas, va a ser visceral, parietal. ¿Sí? ¿Qué, qué estructuras se forman básicamente en el ectodermo, mesodermo y endodermo? ¿Sí? El proceso anterior, les digo, eh, para que yo les explique todo esto, ¿no? El sitio trofoblasto, sin sitio trofoblasto. Necesitamos por lo menos un trimestre, es bastante largo esa la explicación, cómo se van formando, ¿no? Pero aquí por razones que ustedes no son de especialidad. Cuando se daba químico biólogo, obviamente el número de horas de biología, como eran más o menos como 8 a 10 a la semana. ¿Sí? Entonces ahí se topa más profundo esto. Lo que me interesa es que sepan de estas 3 capas. El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Ven, el ectodermo ¿qué forma prácticamente? El sistema nervioso central y la piel. ¿Sí? El mesodermo, los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y el endodermo, las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. ¿Sí? Vean, ¿por qué creen que se producen más daños a nivel del sistema nervioso central? Porque es la capa más externa. Exactamente, porque es la capa externa, ¿no es cierto? Debería ser al contrario, ¿no? Que en el endodermo, básicamente, se debería formar el sistema nervioso, ¿no? Pero es el contrario. Vean, por eso muchas de las alteraciones, ¿no es cierto? Es a nivel del sistema nervioso central, porque está más externamente, ¿no? Sí, cuando hay alteraciones de movilidad, bueno, de los distintos síndromes, es por esto, porque es la capa más externa, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, ectodermo, sistema nervioso, piel, mesodermo, capa media, los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Endodermo, glándulas endocrinas de secreción interna, pulmones, sistema digestivo y el hígado, ¿no?
Bien, aquí tenemos otra imagen, ¿no? De lo que les decía, del cigoto, ¿no es cierto? El embrión, la mórula y el blastocito, ¿no? Vean cómo se va formando. Vean aquí un poco pequeño esquema, ¿no? Cómo se va dando todo este proceso que comienza desde la fecundación, ¿no? Desde las relaciones sexuales, ¿sí? Miren, ¿sí? Todo este proceso de embarazo, de desarrollo embrionario hasta el nacimiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. Dicen, yo tengo una pregunta. Dígame nomás. En la neurona, que es, hace referencia a lo que nos dijo del ectodermo, En la que no te escuché muy bien la palabrita. en la neurona, Neurula. sí, que es la Ento- etapa donde se desarrolla el tubo neural a partir de la placa neural. Bueno, claro. Y Ya te entendí. Claro, eso les digo. Básicamente, eso yo necesito más tiempo para explicarles, ¿no? Sí. Ustedes saben que con el tiempo que se tiene es muy corto para explicar. Esto del desarrollo embrionario es largo, ¿sí? No es que solamente se fusiona, se divide y se formó, no. Sí, ustedes ven que cada capa, cada proceso, ¿no? Ustedes pudieron ver todo lo que es el trofoblasto en forma general, ¿no? El sincitio trofoblasto. Ahí se forman también ciertas células, ¿sí? Ahí también se forman ciertas cosas para dar como producto final al embrión. Sí, pero es muy largo, ¿no? Sí. Entonces, básicamente yo lo que les quería dar es en forma general. Y lo que le estoy dando es prácticamente como está en el libro, ¿no? Primero la gastrulación, las capas que forman, ¿no es cierto? Las tres capas principales, ¿no? Que ahí tenemos el hipoblasto, el epiblasto, en fin, ¿sí? Son mayor número de capas y mayor cosas que se van formando, ¿no? Entonces hay que tener mucho, como les digo, un poquito más de tiempo para este tipo de, ¿no es cierto?, de conocimiento. Esa es la situación. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, como me decía la señorita Delgado, ahí tenemos el tubo neural, ¿no? Sí, no tengo imágenes de eso porque no, prácticamente no está tanto dentro de la materia, ¿no? Pero, en fin, forma el sistema nervioso central. Bueno, un montón de estructuras que ustedes, como les digo, algunos que vayan a estudiar medicina, hay una materia que se llama embriología. Y ahí se van a dar cuenta que la embriología, esa materia, en la universidad antiguamente se daba en 9 meses. ¿Ven? ¿Sí se dan cuenta? Ahora se da en un semestre, ¿no? Pero esa materia es bastante extensa, es bastante larga. Y era la que sacaba a los estudiantes de medicina, ¿no? La materia de anatomía y la materia de embriología. Bien. Sí, por eso les digo que es un estudio bastante largo, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más, por favor? ¿No? ¿No tienen preguntas? Yo Bueno, tengo una pregunta del libro, a ver, ¿qué? disculpa. Siga nomás. Eh, ¿Pero aún va a dar la clase o ya terminó? No, todavía falta. Allá entonces al final le pregunto, Liz. Aunque esta hora, ¿a qué hora se acaba? A las 9, ¿no? Sí, Bueno, entonces les decía, vean que la ciencia que estudia, ¿no es cierto? Todo este desarrollo humano es la embriología, ¿sí? Es la formación de todo el desarrollo, tanto en forma embriológica como la maduración del nuevo ser y termina en el momento del parto. Vean, aquí tenemos una imagen, ¿no? De algunos organismos, el erizo del mar, la rana y el ser humano. Como ustedes pueden ver, este proceso o este desarrollo del embrión es similar, ¿sí? Vean, inclusive ya cuando están en larva o en forma de embrión, somos similares, ¿no? Somos parecidos. Vean. Entonces, por eso se dice que nosotros tenemos
un ancestro común, ¿sí? Desde el cual se derivaron todas las especies. Bien, tenemos la fase de segmentación, la fase de mórula, la fase de blástula y la fase de gástrula, ¿no? Simplemente es un cuadro comparativo entre los distintos embriones. Si hablamos del desarrollo embrionario, hay las fases de fecundación, segmentación, gastrulación y organogénesis. Fase de fecundación, unión del óvulo con el espermatozoide. Fase de segmentación, ¿sí? Aquí es la división, ¿no? Desde el cigoto hasta formar la mórula, primero la blástula. La gastrulación, aquí ya se van diferenciándose las distintas capas, ¿no? Sí, el epiblasto, el hipoblasto, el endodermo, el mesodermo, el ectodermo. Y la organogénesis prácticamente es la formación de los órganos. Esas fases son, son en los 3 primeros meses, ¿sí? Ya pasado al 4.º mes, prácticamente ya viene a ser, ¿no? Esta fase de maduración de los órganos que se formaron. Aquí tenemos el concepto de cada uno de estos. Vean, blastómeros. Son cada una de las células en que se divide el huevo o cigoto, ¿no? Para dar lugar a las primeras fases embrionarias. Entonces, la primera división son 2 blastómeros, segunda división 4 blastómeros, 8 blastómeros, 16 blastómeros hasta 32 blastómeros, ¿sí? De ahí pasa la fase de mórula, ¿sí? Entonces, vean, esta esfera maciza, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama así mórula? Porque tiene la apariencia de una mora, ¿sí? Le hacen relación. La clase de blástula, como les decía, ya comienza, ¿no es cierto? Estos blastómeros comienzan a diferenciarse en capas, ¿sí? Formando una cavidad interior que es el blastocele, ¿no? Que comienza a dar forma ya a las diferentes estructuras que van a dar origen al nuevo ser. Ven, aquí tenemos otra imagen, ¿no? De las distintas fases que pasa el desarrollo embrionario. Miren, otra imagen. ¿Sí? Esta es una imagen real, ¿sí? Tomado por un microscopio electrónico. ¿Ven? Cómo se va formando, en este caso, del erizo del mar. ¿Sí? Como les decía, el embrión se implanta, ¿no es cierto?, en el endometrio. Aquí tenemos más o menos el desarrollo, ¿sí?, de la mujer, ¿sí? Cómo se va desarrollando, cómo se va, ¿cómo les puedo decir? En este caso, cambiando a la mujer, ¿no? ¿Sí? En esta partecita, vean, a veces me dicen, es que no sabían que estaba embarazada. Yo creo que cada una, especialmente a las mujercitas, se conoce su cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y va experimentando cambios, ¿sí? Obviamente que nuestra mente es bastante poderosa, ¿sí? Que puede, ¿cómo les puedo decir? Enseñarnos, ¿no? Puede estar embarazada, pero enseñarse que no está. O a su vez, como les decía, los embarazos no deseados. Mejor no deseados, sino que los embarazos que no son reales, ¿sí? Pero la mujer siente todos los síntomas, ¿sí? Vean, porque se ha dado casos, ¿no? En la maternidad que muchas de las veces los papás le llevan a la hija por un dolor de barriga, aparentemente, entre comillas, ¿no? Vean, y el dolor de barriga resulta que es un nuevo ser, ¿sí? Todo eso les digo, ustedes como mujercitas se conocen su cuerpo, hablando aquí de las señoritas del curso, ¿sí? Cuando están en esta etapa de gestación, de gravidez, de embarazo, que se llama, simplemente su organismo ya le indica los cambios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se prepara, ¿no es cierto?, para esta nueva función de madre. ¿Ven? ¿Sí? Si usted no se prepara para esta función de madre, simplemente también, como les digo, pueden causar daños en el nuevo ser, ¿no? Hay muchas chicas que están embarazadas y se ponen fajas. ¿Ven? Entonces ahí no le deja desarrollar al embrión. A más de que necesita de vitaminas, necesita de hierro, necesita de muchas sustancias
para que ese embrión salga sano. Vean, por eso es muy importante, ¿no? Esta situación. A ver, señorita, yo creo que era la que tenía una pregunta. Sí, Licen, con respecto a la página 59, donde está la evaluación formativa de este tema, y la primera pregunta dice que tenemos que realizar como un trabajo en una cartulina A4. Entonces le quería preguntar si eso tenemos que hacer o no lo hacemos. A ver, dice, por medio de un cuadro sinóptico resume en una cartulina 4 la información más importante sobre las primeras etapas del desarrollo embrionario. Incluye todas las palabras que tienes en desorden en el siguiente lista. Disco embrionario, blástula, glástula, trofoblasto. No, no. Sí. Lo que tienen que hacer es solamente lo que está, que puedan hacer en el libro, ¿no? No cosas extras que implique inclusive gasto. ¿Sí? No, solamente lo que está en el libro. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, por favor? Yo les hago Siga nomás, señorita. una pregunta. ¿Por qué después de que, o sea, por qué el huevo no se puede seguir desarrollando? A ver, O sea, no sé si me hago entender. no le entiendo la pregunta. O sea, porque, mm, o sea, ya cuando las gallinas ponen los huevos y ya pues pasan a la venta, porque ya no se pueden seguir desarrollando. O sea, porque no Ah, sigue el proceso embrionario natural. bueno, es que estamos hablando que hay unos huevos que son producidos de forma natural, ¿no? ¿Sí? Otros son estimulados. Claro que son de gallina, pero son estimulados para el consumo humano, ¿no? Por eso ustedes han de haber oído, los huevos de campo son diferentes, ¿no? ¿Sí? Y también en este caso, para que siga el desarrollo de embrionario, hablemos así, ¿qué necesitan esos huevos? Una vez que nace, Calor. calor, ¿no es cierto? Vean lo que se llama empollar a los huevos, ¿sí? Entonces, el calor permite que se conforme, comiencen a desarrollar las distintas fases, ¿no? Para que se forme el nuevo ser, ¿no? En este caso. Por si acaso no van a hacer, nace un huevo de una gallina, voy a poner en la cocina para hacerle más rápido, ¿no? Esa es otra cosa, por si acaso. Es que algunas personas experimentan, ¿verdad? Sí he oído algunos casos que hacen unos experimentos, después hacen, disculpen, cosas indebidas, ¿no? Sí. Y es la verdad, como dice, son preguntas, ¿no? Que a veces tenemos ahí. Sí, pero el huevo del gallo y la gallina, obviamente, necesita de un proceso, ¿no? Como decía, la temperatura, por eso la gallina se siente encima del huevo, ¿no? Y hay algunos organismos, ¿sí? No solamente la gallina, ¿sí? Que solamente se levantan ¿para qué? Para ir a buscar alimento, ¿sí? Entonces, esa es la situación. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna cosa? ¿No? Bueno. Entonces, señores estudiantes, nos veremos la próxima clase que ya viene a ser prácticamente, creo, el examen, ¿no? Nos faltan unos dos temas de aquí. ¿Sí? El examen va básicamente hasta esta parte de la estructura y hay una pregunta simple de tal vez de lo otro, ¿no? En el siguiente unidad vamos a terminar esta partecita, ¿no? ¿Sí? Porque básicamente yo contaba con la hora del día lunes, ¿no? ¿Sí? Pero